Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 5 de la temporada, compuesta de 8 competencias donde sobresalen el premio especial 17 de abril y el premio especial Capitán Juan González Flores, a disputarse en quinto y sexto turno respectivamente. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para caballos de la séptima categoría a distancia 1000 metros. Están en la pista principal el 1, Esco con la monta de Marcos Rivas, el 2, Atom, Alberto Villalba, el 3, Pine Runner, Juan Román, el 4, Pibe de Oro, Diego Ramírez, el 5, Houdini, Leonardo Jiménez, el 6, Lacar, Arnaldo Portillo, el 7 de Flash, Juan Ramírez y el 8, Gurka, Aldo Sanabria. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta primera carrera arranca el P5, 10.000 el costo, 10 millones guaraníes, esposo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 1. Esco, pequeña ventaja sobre el 3 Pine Runner. Tercero se desempeña el número 6. Lacar, cuarto viene mencionando el número 7 The Flash. Los competidores encontraron el número de la prueba número 3 Pine Runner. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6 Lacar. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 5. Houdini en la cuarta ubicación por fuera gana terreno el número 7. The Flash, quinto viene accionando por dentro el 1. Esco, más atrás el 2. Aton cierra marcha el 8. Gurka, los competidores en los últimos 600 metros. El número 3 Pine Runner, cuerpo y medio de ventaja sobre el 6. Lacar mejora por fuera 7. The Flash están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3. Pine Runner intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6. Lacar. Tercero se desempeña competidor número 5. Houdini. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. El número 3 Pine Runner. Pequeña ventaja sobre el número 6. Lacar, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña participante número 2. Atom. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Y va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 6. Lacar por dentro. Número 3 Pine Runner. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Lucha en la delantera por dentro. 3 por fuera. 6 pocos metros para el disco. Domina por fuera el 6 Lacar. Pesco esa ventaja sobre el 3. Tercero el 5. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera: primero el número 6, Lacar; segundo el 3, Pine Runner; tercero el 5, Houdini; cuarto el 1, Esco; quinto el 7, The Flash; sexto el 2, Atom. Tiempo empleado por el ganador: 1 minuto 3 segundos 56 centésimos, ganada por medio cuerpo. El segundo al tercero, varios cuerpos, dividiéndose por ganador del 6, 33.200 guaraníes. Yavireta 6-3, 51.200 guaraníes. Trifecta 635, 122.200 guaraníes. Primer pase del pick 5, lo saltaron 447 boletos. Su valor es de 28.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. En esta segunda carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 1. Esco, pequeña ventaja sobre el 3, Pine Runner. Tercero se desempeña el número 6, Lacar. Cuarto viene accionando el número 7, The Flash. Los competidores encontraron el milímetro de la prueba número 3, Pine Runner. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Lacar. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 5, Houdini. En la cuarta ubicación por fuera gana terreno el número 7, The Flash. Quinto viene accionando por dentro el 1, Esco. Más atrás el 2, Atom. Cierra marcha el 8, Gurka. Los competidores en los últimos 600 metros. El número 3, Pine Runner. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Lacar. Mejora por fuera 7, The Flash. Están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3. Pine Runner intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6, Lacar. Tercero se desempeña competidor número 5, Houdini. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. El número 3, Pine Runner, pequeña ventaja sobre el número 6, Lacar, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña participante número 2, Atom. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 6, Lacar, por dentro número 3, Pine Runner. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Lucha en la delantera por dentro 3, por fuera 6. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el 6, Lacar. Pesco esa ventaja sobre el 3, tercero el 5 y cruzaron el disco. En esta segunda carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y se cierran las ventanillas.
Saliendo a la pista principal los competidores de la segunda carrera. Prueba reservada para caballos de la séptima categoría B, distancia 1000 metros. El 1 Tavistock José Romero, el 2 Don Luis Franco, el 3 el Corcel Leonardo Jiménez, el 4 Sobrio Diego Ramírez, el 5 elegido Alberto Villalba, el 6 Patotero Arnaldo Portillo, el 7 Special Talent Alcides Coronel, el 8 Principado Aldo Sanabria y el 9 el Mago Javier Portillo. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos, finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta segunda carrera está en juego la apuesta pick 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Segunda carrera está en juego la apuesta P4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. Número 7, Special Talent, pequeña ventaja sobre el 1, Tavistock, tercero se desempeña el número 6, Patutero, cuarto mejorando rápidamente, lo hace el número 9, El Mago. Ha contado los primeros metros de la prueba, el número 7, Special Talent, medio cuerpo de ventaja sobre el 9, El Mago, tercero se desempeña el 8, Principado, cuarto viene accionando el 1, Tavistock, en la quinta ubicación se desempeña el 6, Patutero, sexto viene accionando el 3, El Corcel. Los competidores en los últimos 600 metros, el 7, Special Talent, cabeza de ventaja sobre el 9, El Mago, que va en su búsqueda, tercero se desempeña el 8, Principado, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Special Talent intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, El Mago, tercero se desempeña participante número 3, El Corcel. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 7, Special Talent firme en la delantera, lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 9, El Mago, tercero se desempeña el número 3, El Corcel. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco número 7, Special Talent firme en la delantera, lo hace con 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 3, El Corcel, tercero se desempeña el 9, El Mago, pocos metros para el disco, el 7, Special Talent y Alcides Coronel, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, El Corcel, tercero el 9, que cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el número 7, Special Talent. Segundo el 3, el Corcel. Tercero el 9, el Mago. Cuarto el 2, Don Luis. Quinto el 4, Sobrio. Sexto el 5, Elegido. Tiempo empleado por el ganador, minuto 4 segundos 32 centésimos, ganada por 2 cuerpos y medio. Segundo al tercero, una cabeza. Dividiéndose por el ganador del número 7, 5.000 guaraníes. Ya directa 7.3, 58.600 guaraníes. Trifecta 7.3.9, 128.200 guaraníes. Duplo 6.7, 61 aciertos, 29.600 guaraníes. Primer pase de la apuesta P4. Lo acertaron 287 boletos, su valor 21.800 guaraníes. Segundo pase del P5, 289 aciertos, valor de enganche 43.300 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. Número 7, Special Talent, pequeña ventaja sobre el 1, Tavistock. Tercero se desempeña el número 6, Patotero. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el número 9, el Mago. Ha contado los primeros metros de la prueba. El número 7, Special Talent, medio cuerpo de ventaja sobre el 9, el Mago. Tercero se desempeña el 8, Principado. Cuarto viene accionando el 1, Tavistock. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Patotero. Sexto viene accionando el 3, el Corcel. Los competidores en los últimos 600 metros, el 7, Special Talent, cabeza de ventaja sobre el 9, el Mago, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el 8, Principado, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Special Talent intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, el Mago. Tercero se desempeña participante número 3, el Corcel. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 7, Special Talent, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 9, el Mago. Tercero se desempeña el número 3, el Corcel. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco número 7, Special Talent, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 3, el Corcel. Tercero se desempeña el 9, el Mago. Pocos metros para el disco, el 7, Special Talent, y Alcides Coronel. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, el Corcel. Tercero el 9, que cruzaron el disco. Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Kineland, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Corren los 12 inscriptos. Favorito momentáneamente en el hipódromo de Kineland, el competidor número 7, Patrol Squad 6. Seguido muy de cerca en las apuestas por el 10, Noble Dynasty. Tercer jugado el número 5, Kravitz. 21 minutos para que finalicen las apuestas. En esta tercera carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 5. Pequeña ventaja sobre el 11. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 1. Entre ambos el 4. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera. Por dentro el 1. Su costado exterior el 4. Más abierto el 5. En la cuarta ubicación por fuera lo hace el 12. Quinto se desempeña el 6. Más atrás viene accionando el 3. Cruzan el disco por primera vez con el número 1 enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 5. Tercero se desempeña el 12. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el 4. Quinto se desempeña el 6. Más atrás por dentro expectante se desempeña el 3. Los competidores están enfrentando el primer codo sin variantes. El 1 es McCready. Corre con dos cuerpos de ventaja sobre el 5. Kravitz. Tercero se desempeña el 12. Beautiful World. En la cuarta ubicación gana un terreno por fuera. Lo van haciendo el número 4. S. Village. Quinto mejorando se desempeña el número 6. Gerloch. Los competidores en la recta opuesta con el número 1 enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 4 que pasa a la segunda ubicación. Tercero se desempeña por dentro el 5. Cuarto mejorando rápidamente por dentro lo viene haciendo el 3. En la quinta ubicación gana terreno el 6. Los participantes van a comenzar a enfrentar ya el último codo con el número 1 McCready. Cuerpo de ventaja ahora sobre el participante número 5. En la tercera ubicación se desempeñan apareados el 3 y el 6. Quinto viene accionando el 12. Los competidores enfrentan ya el último codo con el número 1 McCready. Cuerpo de ventaja sobre el 5. Tercero mejorando rápidamente por dentro viene haciendo el 3. Cuarto viene accionando el participante número 12 abierto. Gana un terreno rápidamente. Lo hace el número 9. Están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. El número 1 pequeña ventaja ahora sobre el número 3 abierto en larga. Atropellado viene haciendo el 10.
Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. El número 1 intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 10 que va en su búsqueda. Tercero viene accionando el número 3. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Número 1 McCready. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 10 que siente por fuera. Pocos metros para el disco. Por dentro el número 1, por fuera el 10. El número 1 cabeza de ventaja sobre el número 10 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 1, McReady. Segundo el 10, Noble Dynasty. Tercero el 5, Kravitz. Cuarto el número 3, Naughty Nix. Tiempo empleado por el ganador, minutos 58 segundos, 7 centésimos ganada por una cabeza, del segundo al tercero, dos cuerpos. Dividiendo después ganador vacante, llave directa 1-10 vacante. Duplo 7-1, 185.500 guaraníes. Primera triple, estaban 5 boletos, valor de enganche 300.000 guaraníes. Segundo pase el pick 4, 15 aciertos, 416.700 el costo del enganche. Pick 5, en su tercer pase, 26 aciertos, valor del enganche 480.800 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la tercera carrera. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 pozos garantizados. Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 pozos garantizado. Informamos al público, en la quinta carrera no será la partida el número 5, Arielo. Reiteramos esta importante información, no será la partida en la quinta carrera el número 5, Arielo. 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 pozos garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. La triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Dan en señal el camino al participante número 3, Quinteto de Oro. Le toma cuerpo de ventaja al número 6, Nadal. Tercero se desempeña medio cuerpo de este, el 9, el Hacker. Cuarto viene accionando a 4 cuerpos el participante número 2, Silver Star. Más atrás el 8, Trilegal. Es con todos los milímetros de la prueba número 3, Quinteto de Oro. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Nadal. Tercero se desempeña medio cuerpo el 9, el Hacker. Cuarto viene accionando a 5 cuerpos el 2, Silver Star. En la quinta ubicación viene accionando el 8, Trilegal. Los participantes van a comenzar a enfrentar el codo sin variantes, el número 3, Quinteto de Oro. Corre con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Nadal. Abierto gana terreno el número 9, el Hacker. En la cuarta ubicación a 6 cuerpos viene accionando el 8, Trilegal. Más atrás el 2, Silver Star. Los participantes dejan atrás la indicatoria de los 600 metros con el número 3, Quinteto de Oro. Cuerpo de ventaja sobre el número 9, el Hacker, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 6, Nadal. Cuarto mejorando el 8, Trilegal, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, se acortan las diferencias del 3, Quinteto de Oro. Pequeña ventaja ahora sobre el número 9, el Hacker, que pasa a comandar las acciones. En la tercera ubicación viene ganando terreno el participante número 8, Trilegal. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 9, el Hacker, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 8, Trilegal. Tercero se desempeña el número 3, Quinteto de Oro. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. El número 9, el Hacker, firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el 8. En la tercera ubicación lo hace el 1, pocos metros para el disco. El 9, el Hacker, y Javier Portillo logra tirar amplias ventajas sobre el participante número 8, Trilegal. En la tercera ubicación el 1, el Poderoso, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primero el número 9, el Hacker, segundo el 8, Trilegal, tercero el 1, el Poderoso, cuarto el 5, Veleto, quinto el número 4, Grand Surprise, sexto el 7, Conquistador Prince. Tiempo empleado por el ganador, minuto 30 segundos, 41 centésimos, ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador de 9, 29.200 guaraníes. Ya grita 98, 38.300 guaraníes. Trifecta 981, 54.400 guaraníes. Duplo 19, 400, 292.200 guaraníes. La primera triple la han acertado 170 boletos, su valor 27.800 guaraníes. Segunda triple acertaron 3 boletos, valor de enganche 500.000 guaraníes. Tercer pase del PIC 4, 10 aciertos, 625.000 guaraníes. Cuarto pase del PIC 5, 16 aciertos, 781.200 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozos garantizado. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 3, Quinteto de Oro. Le toma cuerpo de ventaja al número 6, Nadal. Tercero se desempeña medio cuerpo de este, el 9, el Hacker. Cuarto viene accionando a 4 cuerpos el participante número 2, Silver Star. Más atrás el 8, Trilegal. Descontado los kilómetros de la prueba número 3, Quinteto de Oro. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Nadal. Tercero se desempeña medio cuerpo el 9, el Hacker. Cuarto viene accionando a 5 cuerpos el 2, Silver Star. En la quinta ubicación viene accionando el 8, Trilegal. Los participantes van a comenzar a enfrentar el codo sin variantes, el número 3, Quinteto de Oro. Corre con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Nadal. Abierto gana terreno el número 9, el Hacker. En la cuarta ubicación a 6 cuerpos viene accionando el 8, Trilegal. Más atrás el 2, Silver Star. Los participantes dejan atrás la señal indicatoria de los 600 metros con el número 3, Quinteto de Oro. Cuerpo de ventaja sobre el número 9, el Hacker, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 6, Nadal. Cuarto mejorando el 8, Trilegal, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, se acortan las diferencias de 3, Quinteto de Oro, pequeña ventaja ahora sobre el número 9, el Hacker, que pasa a comandar las acciones. En la tercera ubicación viene ganando terreno el participante número 8, Trilegal. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 9, el Hacker, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 8, Trilegal. Tercero se desempeña el número 3, Quinteto de Oro. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, el número 9, el Hacker, firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el 8. En la tercera ubicación lo hace el 1, pocos metros para el disco. El 9, el Hacker, y Javier Portillo logra tirar amplias ventajas sobre el participante número 8, Trilegal. En la tercera ubicación el 1, el Poderoso, y cruzaron el disco. La quinta carrera está en juego la apuesta triple C, 10.000 el costo, 1.200.000 pozos garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozos garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están saliendo a la pista principal los competidores del premio especial 17 de abril. 1200 metros la distancia. El 1 es Emoticón, Juan Román, 55 kilos 700. El 2, Mr. Danger, Javier Portillo, 54 kilos. El número 3, Quintal, Anancías Coronel, 56 kilos. El 4, Sweet Prince, Marco Mesa, 56 kilos. El número 6, el Galáctico, Juan Ramírez, 53 kilos 50 gramos. Y el 7, el Lunático, Diego Ramírez, 52 kilos 300 gramos. Arranca la apuesta triple C, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado. Duplo, 10.000, 1.200.000 pesos garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 3 minutos, se cierran las ventanillas. La carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ya tenemos campana de largada. Son condiciones. Se abrieron los partidores del competidor número 4 y 6. Informamos al público, se reabren las ventanillas para continuar realizando las jugadas. Informamos al público, se retira de esta competencia el competidor número 6, el Galáctico. Reiteramos esta importante información, se retira de esta competencia el número 6,
el Galáctico. Las ventanillas todavía están abiertas para realizar los cambios de las jugadas del número 6 que se retira de esta competencia. Ana de largada. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 2, Mr. Danger. Le toma pequeña ventaja al número 1, Emoticon. Tercero se desempeña el 3, Quintalen. Cuarto viene accionando el número 4, Sweet Prince. Más abierto lo viene haciendo el número 7, Lunático. Los competidores de contado el primer metro de la prueba. El número 2, Mr. Danger. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Quintalen. Tercero se desempeña el 7, Lunático. Cuarto viene accionando el 4, Sweet Prince. Queda en la quinta ubicación por dentro el 1, Emoticon. Los competidores están enfrentando el codo con el número 2, el número 2, Mr. Danger. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Quintalen. Tercero se desempeña a 3 cuerpos el número 1, Emoticon. Cuarto viene accionando 5 cuerpos el 4, Sweet Prince. Y la marcha el 7, Lunático. Y los competidores del premio especial 17 de abril están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Mr. Danger intenta la disparada. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Quintalen, que va en su búsqueda. Viene ganando terreno por dentro el participante número 1, Emoticon. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco número 2, Mr. Danger. A rigor de látigo tira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Emoticon. Tercero se desempeña el número 3, Quintalen. Abierto en la atropellada el 4, Sweet Prince. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Se afianza la vanguardia el 2, Mr. Danger. Estira amplias ventajas sobre el 1, pocos metros para el disco el 2, Mr. Danger y Javier Portillo. Amplias ventajas sobre el 1, Emoticon. Tercero el 4, cruzaron el disco. Informamos al público, los boletos no cambiados del número 6 del Galáctico pasaron al ejemplar favorito de esta competencia marcada por la apuesta duplo, que era el número 4, Sweet Prince.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el número 2, Mr. Danger. Segundo el 1, Emoticon. Tercero el 4, Sweet Prince. Cuarto el 3, Quintalen. Quinto y último el 7, Lunático. Tiempo empleado por el ganador, minuto 14 segundos 91 centésimos, ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por ganador del 2, 15.700 guaraníes. Ya directa 2-1, 166.700 guaraníes. Trifecta 2-1, 4, 72.700 guaraníes. Apuesta duplo, 9-2, 23 aciertos, 42.100 guaraníes. Primera triple, recetaron 35 boletos, su valor 42.900 guaraníes. Segunda triple, recetaron 66 boletos, su valor 78.700 guaraníes. Triple que finalizaba, un solo acierto, 1.200.000 guaraníes. Cuarto pase del pick 4, 4 aciertos, 1.253.700 guaraníes. Pase del pick 5, 4 aciertos, 2.513.800 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la quinta carrera. Y le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 23 millones de guaraníes, pozo garantizado. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 2, Mr. Danger. Le toma pequeña ventaja al número 1, Emoticon. Tercero se desempeña el 3, Quintalen. Cuarto viene accionando el número 4, Sweet Prince. Más abierto lo viene haciendo el número 7, Lunático. Los competidores descontaron los primeros metros de la prueba. El número 2, Mr. Danger. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Quintalen. Tercero se desempeña el 7, Lunático. Cuarto viene accionando el 4, Sweet Prince. Queda en la quinta ubicación por dentro el 1, Emoticon. Los competidores están enfrentando el codo con el número 2, el número 2, Mr. Danger. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Quintalen. Tercero se desempeña a 3 cuerpos el número 1, Emoticon. Cuarto viene accionando 5 cuerpos el 4, Sweet Prince. Y la marcha el 7, Lunático. Y los competidores del premio especial 17 de abril están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2. Mr. Danger intenta la disparada. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Quintalen, que va en su búsqueda. Viene ganando terreno por dentro el participante número 1, Emoticon. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco número 2, Mr. Danger. A rigor de látigos tira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Emoticon. Tercero se desempeña el número 3, Quintalen. Abierto en la atropellada el 4, Sweet Prince. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Se afianza la vanguardia del 2, Mr. Danger. Estira amplias ventajas sobre el 1, pocos metros para el disco el 2, Mr. Danger y Javier Portillo. Amplias ventajas sobre el 1, Emoticon. Tercero el 4, cruzaron el disco.
Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 23 millones de guaraníes, pozo garantizado. Están saliendo a la pista principal los competidores de la sexta carrera, el premio especial Capitán Juan Bautista González Flores. El 1 es Invencible, Alcides Coronel 55 kilos 350, el 2 Sgt. Peppers, Juan Figueredo 60 kilos, el 3 Niágara Nostra, Juan Ramírez 52 kilos 800, el 4 Oro del Nilo, Arnaldo Portillo 58 kilos 100, el 5 Leven Reporter César Zamora 55 kilos, el 6 Negro Simón, Juan Román 55 kilos 700, el 7 Palo Santo, Marco Rivas 55 kilos, el 8 Pegaso, Javier Portillo 58 kilos 100, el 9 Victorious Leyenda, Diego Ramírez 52 kilos y el 10 Gran Soñador, Marco Mesa 61 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 23 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 23 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 23 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Última triple, 40.000 el costo, 23 millones guaraníes, pozo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el premio especial capitán Juan Bautista González Flores. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino por el lado interior de la pista al participante número 4, Danilo, pequeña ventaja sobre el 5, Leven Report, abierto, gana terreno rápidamente el 10, Gran Soñador, cruzan el disco por primera vez y lucha en la delantera el 5, Leven Report, pequeña ventaja sobre el 10, Gran Soñador, en la tercera ubicación por dentro se desempeña el 4, Oro del Nilo, cuarto viene sonando el número 6, Negro Simón, en la quinta ubicación se desempeña el 1, Invencible, más atrás el 2, Sgt. Peppers, viene ganando terreno la competidora número 3, Niagara Nostra, abierto el 8, el participante número 9, Victorious Leyenda, más atrás viene accionando el número 7, Palo Santos en la marcha el 8, Pegaso. Los competidores ingresan en la recta opuesta con el número 5, Eleven Reporter. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el participante número 10, Gran Soñador. Tercero se desempeña el participante número 6, Negro Simón. Cuarto viene accionando por dentro el número 4, Oro de Nilo. Gana terreno la participante número 3, Niagara Nostra. Más abierto se desempeña el competidor número 7, Palo Santo. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 5, Eleven Reporte, pequeña ventaja sobre el número 6, Negro Simón. Abierto se desempeña el participante número 10, Gran Soñador. Los competidores están enfrentando ya el último codo. Hay lucha en la delantera número 9, ahora Victorious Leyenda, pequeña ventaja sobre el número 7, Palo Santo. La tercera ubicación se desempeña el competidor número 5, Eleven Reporte, gana terreno rápidamente por fuera el número 10, Gran Soñador, quedando en la cuarta ubicación ahora el número 4, Oro del Nilo. Los competidores en los últimos 600 metros asume comando el lote número 10, Gran Soñador, pequeña ventaja sobre el número 4, Oro del Nilo, que va en su búsqueda de los competidores del premio especial. Capitán Juan Bautista González Flores están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco de lucha en la delantera por fuera el número 10, Gran Soñador, a su costado interior el participante número 4, Oro del Nilo. En la tercera ubicación gana terreno por dentro el participante número 8, Pegaso. Descuentan ya los últimos 250 metros para el número 4, Oro del Nilo, pequeña ventaja sobre el participante número 8, Pegaso. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 1, Invencible. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco de lucha en la delantera. El número 8, Pegaso, pequeña ventaja sobre el número 1, Invencible, que va resueltamente a su busca, abierto en 4 pocos metros para el disco. Por fuera el número 1, Invencible, cabeza de ventaja sobre el participante número 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el número 1, Invencible. Segundo el 5, Eleven Reporter. Tercero el 4, Lo del Nilo. Cuarto el 8, Pegaso. Quinto el 10, Gran Soñador. Sexto el 6, Negro Simón. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos 18 segundos 53 centésimos. Ganada por una cabeza, del segundo al tercero, 2 cuerpos y medio. Dividiéndose por el ganador del número 1, 61.200 guaraníes. Llave directa 1-5, quedó vacante, al igual que el trifecta 1-5-4. Duplo 2-1, 5 aciertos, 301.000 guaraníes. Primera triple aceptaron 87 boletos, su valor 330.500 guaraníes. Segunda triple aceptaron 3 boletos, valor enganche 500.000 guaraníes. Triple que finalizaba, 10 aciertos, 437.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Largaron el premio especial Capitán Juan Bautista González Flores. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino por el lado interior de la pista al participante número 4, Nilo, pequeña ventaja sobre el 5, Leven Reporta, abierto, gana terreno rápidamente el 10, Gran Soñador, cruzan el disco por primera vez y lucha en la delantera, el 5, Leven Reporta, pequeña ventaja sobre el 10, Gran Soñador, en la tercera ubicación por dentro se desempeña el 4, Oro del Nilo, cuarto viene sonando el número 6, Negro Simón, en la quinta ubicación se desempeña el 1, Invencible, más atrás el 2, Sgt. Peppers, viene ganando terreno la competidora número 3, Niagara Nostra, abierto el 8, el participante número 9, Victorious Leyenda, más atrás viene accionando el número 7, Palo Santos en la marcha el 8, Pegaso. Los competidores ingresan en la recta opuesta con el número 5, Eleven Reporter. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el participante número 10, Gran Soñador. Tercero se desempeña el participante número 6, Negro Simón. Cuarto viene accionando por dentro el número 4, Oro de Nilo. Gana terreno la participante número 3, Niagara Nostra. Más abierto se desempeña el competidor número 7, Palo Santo. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 5, Eleven Reporte, pequeña ventaja sobre el número 6, Negro Simón. Abierto se desempeña el participante número 10, Gran Soñador. Los competidores están enfrentando ya el último codo. Hay lucha en la delantera, número 9, ahora Victorious Leyenda, pequeña ventaja sobre el número 7, Palo Santo. La tercera ubicación se desempeña el competidor número 5, Eleven Reporte, gana terreno rápidamente por fuera el número 10, Gran Soñador, quedando en la cuarta ubicación ahora el número 4, Oro del Nilo. Los competidores en los últimos 600 metros asume comando el lote número 10, Gran Soñador, pequeña ventaja sobre el número 4, Oro del Nilo, que va en su búsqueda de los competidores del premio especial. Capitán Juan Bautista González Flores están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco de lucha en la delantera por fuera el número 10, Gran Soñador, a su costado interior el participante número 4, Oro del Nilo. En la tercera ubicación gana terreno por dentro el participante número 8, Pegaso. Descuentan ya los últimos 250 metros para el número 4, Oro del Nilo, pequeña ventaja sobre el participante número 8, Pegaso. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 1, Invencible. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. El número 8, Pegaso, pequeña ventaja sobre el número 1, Invencible, que va resueltamente a su busca, abierto el 4. Pocos metros para el disco. Por fuera el número 1, Invencible, cabeza de ventaja sobre el participante número 5 y cruzaron el disco. Ya tenemos en los monitores la señal en vivo directo desde Oakland Park. Se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. No corre el 9, Secret Slew, competencia sobre 1200 metros, pista de arena. Favorito momentáneamente son dos competidores. El 1, Pardon Me es. Enemigo de las apuestas el 5, Stevie Kick. Tercer jugador se encuentra el número 8, Sincel Delivered. 16 minutos para que finalicen las apuestas. Está en juego el duplo. 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, posto garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. El segundo pase de la última triple tiene un valor de 330.500 guaraníes, juega por un pozo garantizado en 23 millones de guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. La segunda triple que tiene un valor de 330.500 guaraníes y juega por 23 millones de guaraníes.
Se están colocando ya los competidores en el hipódromo de Oakland Park. 1200 metros la distancia. Pista de arena. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino al competidor número 10. Pequeña ventaja sobre el 4. Entre ambos se desempeña el participante número 7. Cuarto viene accionando el número 10. Descontado los primeros metros de la prueba, asume comando del lote el 11. Estira el pescuezo de ventaja ahora sobre el número 7. En la tercera ubicación se desempeña el 4. Cuarto viene accionando el participante número 10. En la quinta ubicación lo hace el 3. Descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha en la delantera, número 7. Ahora cabeza de ventaja sobre el 4 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación expectante por fuera se desempeña el 11. Cuarto viene accionando el 3 apareado con el número 10. En la quinta ubicación se desempeña el competidor número 5, más atrás lo viene haciendo el 1. Los participantes en los últimos 600 metros con el número 11. Cuerpo de ventaja ahora sobre el número 7. Tercero se desempeña el número 3. Cuarto mejorando rápidamente por fuera lo viene haciendo el 5. Y los competidores de la séptima carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 11. Intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el participante número 5. En la tercera ubicación se desempeña el 7. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco con el número 11. Firme en la delantera. Lo hace con cuerpo y media ventaja sobre el número 5 que insiste por fuera. Tercero lo viene haciendo el 1. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Va a haber lucha en la delantera. Por dentro el 1 por fuera. El 11 más abierto el 5. Pocos metros para el disco. Domina el 1. Cabeza de ventaja sobre el 5. Tercero el 11 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera, primero el número 1, Pardon Me Si, segundo el 5, Civic Kicks, tercero el 11, Airs at Juilliard, cuarto el 2, Sunday Bonnet, tiempo empleado por el ganador, minutos 12 segundos 19 centésimas, ganada por medio pescuezo del segundo al tercero, medio cuerpo, dividiéndose por vacante llaves directa 1-5, 200.000 guaraníes, duplo 1-1, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Segunda triple, estaban 24 boletos, su valor 1.197.900 guaraníes. Triple que finalizaba, un solo acierto, 1.200.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera, le informamos al público apostador en esta octava y última carrera. Está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozos garantizados. Trifecta, 3.000 el costo, 1.600.000 pozos garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1100 metros. El 1, Franco Tirador, Javier Portillo, 54 kilos. El 2, Galán, Leonardo Jiménez, 56 kilos. El 3, Usuario Visa, Juan Figueredo, 55,950. El 4, Jazzmaster, Juan Ramírez, 52 kilos 600. El 5, Silvio, Diego Ramírez, 51 kilos 250. El 6, un tremendo, Arnaldo Portillo, 53,850. El 7, Silvestre, Juan Román, 58 kilos. El número 8, Quepingo, César Mora, 53 kilos. Y el número 9, Gaucho, Alcides Coronel, 58 kilos. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado y la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.600.000 guaraníes. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Son las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino. El competidor número 5, pequeña ventaja sobre el participante número 2. Tercero se desempeña el número 1. Cuarto mejorando lo viene haciendo el 5 Silva. En la quinta ubicación se desempeña el 6 muy tremenda pelea con el número 7 Silvestre. Los competidores se están enfrentando al codo con el número 2 Galán. Pequeña ventaja sobre el número 4 Jazzmaster. Tercero se desempeña el participante número 5 Sildo. Cuarto viene accionando el 7 Silvestre. En la quinta ubicación mejora el 8 Que Pingo. Sexto viene accionando el 1 Franco Tirador. Más atrás se desempeña el 6 muy tremendo. Gana terreno al fondo el 3 y está en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 2 Galán intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 4 Jazzmaster. Tercero se desempeña ganando terreno el participante número 5 Sildo. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro. El número 2 Galán a su costado exterior. El participante número 5 Sildo gana terreno entre ambos. El 1 Franco Tirador. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por dentro. El número 1 Franco Tirador abierto en larga atropellada. Lo viene haciendo el 3 Ushuaia Ibiza. Pocos metros para el disco. Domina por el centro de la pista. El número 3 Ushuaia Ibiza. Pequeña ventaja sobre el número 1 Franco Tirador. Tercero 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 3, Ushuaia Ibiza. Segundo el 1, Franco Tirador. Tercero el 5, Sildo. Cuarto el 4, Jazzmaster. Quinto el 8, Quepingo. Sexto el 7, Silvestre. Tiempo empleado por el ganador, minuto 9 segundos 53 centésimos. Ganada por media cabeza. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos de por ganador del número 3, 31.500 guaraníes. Llavireta 3-1, 453.800 guaraníes. Trifecta 315, 1.600.000 guaraníes. Duplo 1-3, 8 aciertos, 920.500 guaraníes. Triple que finalizaba con un solo acierto, 23.954.600 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera.